Mi marido escapó con su novia de 22 años y dejó exhausta nuestra cuenta bancaria. Al siguiente día descubrió que todo estaba registrado únicamente a mi nombre. Mi esposo me mandó un mensaje desde Hawái afirmando: «Estoy en Hawái junto a mi novia de 22 años. Los papeles del divorcio ya van en camino y ya extraje los $4 millones de nuestra cuenta en común». No pude reprimir la carcajada y le respondí enviando mi balance bancario, que revelaba un saldo inalterado de $4,000, porque la cuenta que él había agotado, en verdad, estaba prácticamente en cero. El aviso me llegó mientras servía a unas clientas en mi boutique de ropa. Te dejo y parto hacia Ciudad de México con mi novia de 21 años. Ya vacié la compartida. Ni un solo gesto se alteró en mi rostro al leerlo. Mi voz se mantuvo tranquila mientras asistía a doña Teresa en elegir un pañuelo. La única señal de que mi esposo, con quien conviví 13 años, acababa de terminar conmigo por mensaje, fue un leve arrugar de cejas. Aguardé a que doña Teresa saliera con su compra envuelta en nuestro típico papel plateado, y únicamente entonces compuse mi réplica. Mucha suerte. Me llamo Carla. Poseo 39 años y hoy viví la separación más fría de mi vida. Pero mientras Armando probablemente se imaginaba el héroe de un gran melodrama, persuadido de que yo colapsaría por la traición, yo simplemente clausuré mi establecimiento por ese día con calma. Las señales ya se acumulaban durante meses. Las noches laborales que no concordaban con su sueldo, las claves nuevas en su celular de pronto, la forma en que empezó a ir al gimnasio todos los días, comprando ropa fresca, esforzándose por lucir joven. Hace 4 meses encontré un recibo de un restaurante lujoso para 2, precisamente la noche en que alegó tener horas extras. Ese mismo día creé una cuenta separada en otra entidad financiera. Una semana más tarde, cuando apareció con la idea de centralizar los fondos para agilizar las gestiones, solo le sonreí y dije: «Por supuesto». Mientras tanto, transferí mis reservas personales a esa cuenta nueva. La compartida que acababa de agotar contenía solo lo indispensable para no generar alertas, unos 3 meses de ganancias regulares. El resto bien protegido en mi cuenta exclusiva, junto con un archivo detallado de cada transacción sospechosa suya en el último año. Mi celular vibró nuevamente. Ni se te ocurra suplicar. Lauren y yo salimos mañana. Mandaré a alguien a buscar mis cosas después. Lauren, la reciente secretaria de su oficina, a quien conocí en la fiesta de fin de año de la empresa, observé cómo reía con los chistes de Armando, cómo le tocaba el brazo pensando que nadie lo notaba, joven como para ser su hija, ingenua como para creer que era especial. No repliqué. En cambio, llamé a mi letrada, con quien ya había platicado 2 meses antes, cuando noté cobros de motel en nuestra tarjeta. «Es el instante», le indiqué. «Ya se movió. Los documentos están listos», contestó. «¿Deseas que la citación llegue en Ciudad de México?» Sin apuro respondí. «Que crea que venció primero». Otro texto de Armando. «Debe ser difícil para ti. Después de todo, ya no eres tan juvenil. Al menos tienes tu tiendita para distraerte». Mi tiendita, la boutique exitosa que construí desde cero. Esa que produce más ganancias que su pretendida gerencia intermedia. La misma, cuyos ingresos siempre mantuve aislados de nuestro patrimonio conjunto. Sonreí visualizando los papeles judiciales, aguardándolo en Ciudad de México. Que saboreé su victoria mientras perdure. Esa noche me quedé en mi morada. Sí, mi morada, la que recibí en herencia de mi abuela, la misma que nunca registré a nombre de Armando, a pesar de sus insistentes sugerencias a lo largo de los años. Otra decisión sabia. Mientras organizaba los papeles para mi letrada, hallé nuestro álbum matrimonial. Armando parecía tan distinto en aquella época, antes de que la crisis de los 40 lo convirtiera en un estereotipo ambulante. Hoy usa camisetas excesivamente ajustadas para un torso ya algo flojo. Intenta vanamente encajar con los colegas jóvenes del trabajo, empleando slang que suena ridículo en la boca de un hombre de 46 años. El celular no paraba de vibrar. Más mensajes, cada uno más presuntuoso que el previo. Hace meses que planeo esto. Lauren me entiende como tú nunca lograste. Vas a estar bien. Quizás hasta halles a alguien de tu edad. Ya se lo conté a mi familia. Nos apoyan. Nos distanciamos. En verdad no es culpa de nadie. Capturé pantallas de todos los textos y los guardé en mi carpeta de evidencias. Lo dejé seguir parloteando. Mi letrada va a apreciar este material. La admisión de que lo orquestó todo, ese orgullo patético por haber agotado nuestra cuenta, pero fue el último mensaje el que de verdad atrajo mi interés. Y usé la tarjeta en común para pagar nuestros pasajes y el alojamiento. Tómalo como mi regalo de adiós. Ideal. Contacté al banco de inmediato. Habla la señora Gutiérrez. Requiero reportar un fraude y bloquear una tarjeta al instante. Claro, señora. ¿Puede describirme los cobros? 3 pasajes en primera clase a Nueva York comprados hoy.
Una reserva en el Hotel Royal Palm y también quiero eliminar a mi esposo como usuario autorizado. Cuenta con prueba del fraude. Sí, tengo mensajes de texto de mi esposo confesando que usó nuestra tarjeta compartida para reservar un viaje con su novia tras agotar nuestra cuenta. ¿Puedo remitírselos? La atendiente mantuvo el tono profesional, pero se notaba un toque de placer cuando validó la cancelación de las operaciones. Al día siguiente, Armando y Lauren arribarían al aeropuerto solo para hallar que los pasajes eran inválidos. La reserva del hotel anulada. Mi celular vibró una vez más. No te inquietes por la morada. Puedes conservarla hasta que ubiques algo más modesto. Estallé en risas. De veras creía que poseía algún derecho sobre la casa de mi abuela. El ego le había hinchado tanto que olvidó a nombre de quién figura la escritura. Sabemos que la tienda importa mucho para ti. Podemos negociar un acuerdo justo por tu porción. Mi porción de mi tienda, esa que yo erigí, que yo financié mientras él se lamentaba de mis jornadas largas y decía que era solo un pasatiempo. Me serví una copa de vino fino, ese que guardaba para una ocasión especial, y esta ciertamente lo era. Mañana Armando recibiría una lección magistral sobre normativas de propiedad y bienes separados, pero esta noche solo quería gozar del silencio y planear mi próxima fase. A la mañana siguiente, mi celular se saturó de mensajes furiosos. ¿Qué rayos hiciste con la tarjeta? La aerolínea no nos deja abordar. El hotel canceló la reserva. Respóndeme. Activé el modo silencioso en el aparato y me encaminé directo a mi boutique. Jamás imaginé que la infidelidad más lacerante de mi existencia me catapultaría hacia la versión más robusta de mí misma. Era una mañana helada en Salamanca. La brisa surcaba las calles empedradas con una gentileza irónica, como si el cosmos me ofreciera un bálsamo visual por el desorden que aún reverberaba en mi interior. Me desperté sola en mi morada. Mi morada, esa que heredé de mi abuela Elena, y que nunca consentí que Armando contaminara con su avaricia camuflada de palabras azucaradas. Descendí las escaleras con la placidez de quien ya no tiene nada que temer. Había reposado mejor que en años. Mis pies desnudos tocaron las losetas antiguas de la cocina mientras preparaba café, y allí, entre el perfume del café recién molido y el silencio de una casa liberada de falsedades, volví a inhalar. Se acabó, me dije. Pero lo que desconocía era que esto era apenas el inicio. Encendí mi laptop, chequeé los emails y allí estaba. La validación del juzgado, la solicitud de divorcio había sido remitida. También la notificación al hotel de lujo en Ciudad de México y a la aerolínea. Las reservas de Armando y su amante Lauren ya no valían. Me figuraba su gesto al descubrirlo. La escena en el aeropuerto. El caos y sí, sonreí. No con rencor, sino con desahogo. Más tarde, en la boutique, todo funcionaba como un engranaje preciso. Las clientas asiduas arribaban, charlaban, reían. Nadie intuía que la dueña del local acababa de ser engañada por su marido con una secretaria 25 años menor. Nadie percibía el vendaval que se gestaba dentro de mí hasta que llegó Teresa. «Carla, hija, te noto diferente hoy», me dijo mientras tocaba una bufanda de seda. «Sí», repliqué fingiendo sorpresa. «Más aliviada, como si te hubieras desprendido de un peso enorme». Sonreí. «Puede ser». Esa tarde, al cerrar el local, opté por ascender al desván de la casa. Era un sitio que no visitaba desde que abuela Elena partió. Un espacio congelado en el tiempo con baúles que hedían a naftalina y papeles envejecidos por los años. Allí, entre álbumes fotográficos y cajones de madera, encontré una misiva. Estaba dirigida a mí. Identifiqué su letra al momento. «Querida Carla, si estás leyendo esto es porque ha llegado el momento. En esta existencia no hay traiciones que no dejen huella, pero tampoco hay llagas que una mujer como tú no pueda convertir en señal. Esta casa, este legado es únicamente tuyo, pero hay algo más, un arcano que debes descubrir. Mira bajo el piso del ropero. Allí reside la realidad sobre tu padre». Mi corazón se paralizó por un instante. Mi padre siempre supe que mi lazo con él era remoto, que había vanished de mi vida sin una razón clara, pero nunca supuse que hubiera algo adicional. Corrí al ropero. Alcé la tabla con manos trémulas, y allí estaba. Una caja metálica envejecida en los bordes con papeles, cartas y una imagen de mi madre joven, abrazada a un varón que no era quien creí que era mi padre. Me senté en el suelo. El silencio del desván era casi sagrado. En mis manos, una nueva narrativa comenzaba a desplegarse. Una que podía transformar todo lo que conocía sobre mí, sobre mis raíces, sobre por qué abuela Elena fue tan guardiana conmigo. Justo entonces sonó mi celular. Era un número ignoto. Vacilé en responder, pero algo en mi interior, esa nueva Carla, más astuta, más firme, me instó a contestar. «Carla Gutiérrez», dijo una voz varonil con acento norteño. «Soy Marcos Hernández. Sé quién eres, y creo que precisas saber quién eras antes de ser Carla». Quedé muda,
Mi cuerpo se endureció. Disculpa, inquirí. Tu abuela y mi madre guardaron un secreto que puede alterar tu vida. Estoy en Madrid. Necesito encontrarte. Es urgente. Colgué con las manos gélidas. Miré la foto de mi madre nuevamente. El hombre junto a ella era el mismo de una imagen expuesta en el pasillo del tribunal local. Un juez retirado. Era él. Imposible. Me incorporé despacio. El desván ya no era solo un lugar polvoriento. Era el comienzo de algo mucho mayor. Y por primera vez en mucho tiempo no experimenté pavor. Experimenté curiosidad, pensé que una simple fotografía en blanco y negro pudiera conmover tanto mis convicciones. Esa imagen extraviada durante décadas, entre papeles antiguos, era la clave de una puerta que mi abuela había mantenido sellada toda su vida. Pasé la noche insomne. La voz del hombre por teléfono, Marcos Hernández, no cesaba de eco en mi mente. Sé quién eres, y creo que precisas saber quién eras antes de ser Carla. ¿Quién rayos era él? ¿Qué podía conocer sobre mí que ni yo misma ignoraba? Decidí viajar a Madrid. No lo medité excesivamente. A las 8 de la mañana ya estaba en el tren con la fotografía en el bolso y el estómago agitado. Mientras el panorama se deslizaba por la ventanilla, leía y releía las misivas halladas en el desván. En una de ellas, mi abuela mencionaba a un varón influyente con el que mi madre tuvo una relación vetada. Nunca lo nombraba, pero lo describía como alguien inalcanzable y peligrosamente seductor. Lo más inquietante era una frase. Le juré que jamás lo revelaría, pero el mutismo ha sido mi pena. Arribé a la estación de Chamartín a las 11. Marcos me había convocado en una cafetería reservada cerca del Parque del Retiro. Lo identifiqué en cuanto lo vi. Alto, con el pelo plateado, trajeado, pero con una mirada nerviosa. No era un forastero. No enteramente. Poseía los mismos ojos profundos que mi madre. Carla, dijo con una voz ronca, reprimiendo emoción. Gracias por acudir. Me senté en silencio. Lo escruté con precaución. ¿Quién eres? Le pregunté sin rodeos. Soy tu hermano, soltó. Así, sin preámbulo. Me reí no porque fuera cómico, sino porque ignoraba cómo reaccionar. Mira, compartimos el mismo padre. Él fue intrincado, y lo que sufriste tú, lo padecí yo. Crecí consciente de que tenía una hermana, pero nunca pude rastrearte. Mamá temía. Después, cuando falleció, hallé sus misivas. Me narraban de ti, de Elena, de una niña llamada Carla, que había nacido del mismo hierro que yo. Tragué saliva. Sentí un mareo peculiar. Todo se tornó más tangible de lo que deseaba. «El varón de la foto», dije, «¿es nuestro padre?» «Sí, Alfonso Santa Cruz, ex juez del Tribunal Supremo. Inalcanzable. Hasta ahora me mostró un sobre interno. Documentos, declaraciones, una demanda de paternidad que había sido obstruida durante años. Todo concordaba. Mi madre, joven, vulnerable sentimentalmente, él, casado, dominante, manipulador. Cuando mi madre quiso proseguir el embarazo, él la intimidó. Elena la resguardó. Por eso nos distanciamos de Madrid. Por eso mi relato familiar estaba tan repleto de huecos. ¿Por qué me revelas esto ahora? Le pregunté con los ojos empañados. Porque está por morir pronto, padece cáncer, y su familia pretende encubrirlo todo. Pero tú mereces conocer quién eres, y yo merezco mi relato. Nos quedamos mudos. Yo mirando el café frío, él mirando el retrato que yo portaba. Lo que me lastima no es no haberlo conocido, le confesé. Lo que me lastima es que mi madre partió con ese fardo y que mi abuela lo cargó sola. Marcos asintió. Lo comprendo, pero ahora tenemos una chance. No de revancha, de realidad. Y tú pareces una mujer que no le teme a la verdad. Nos separamos en la calle. Me dio un número, un contacto jurídico y una precaución. Si optas por confrontarlo, prepárate. No eres la única que va a revolver el pasado. Regresé a Salamanca con la mente colmada de nombres, fechas y papeles. Abrí una carpeta fresca en mi laptop, caso Santa Cruz. Mientras ordenaba los papeles, sonó el timbre. Era el mensajero. Carla Gutiérrez inquirió. Sí, este sobre llegó esta mañana. Remitente desconocido. Lo tomé con desconfianza. Era blanco, voluminoso, dentro una única hoja escrita a mano sin rúbrica. No revuelvas lo que debería quedar sepultado. No sabes contra quién te enfrentas. Me quedé congelada, aferrada al papel. Sentí como algo mucho más vasto que mi matrimonio destruido empezaba a materializarse. Esto ya no era solo sobre Armando, ni siquiera sobre el pasado. Era sobre la realidad, y alguien no quería que la desenterrara. Aquella noche no concilié el sueño. El sobre sin remitente yacía sobre la mesa del comedor como una llaga expuesta. No revuelvas lo que debería quedar sepultado. No sabes contra quién te enfrentas. Lo leí 1000 veces, como si en cada vocablo pudiera desvelar quién estaba detrás.
No era el tipo de intimidación que se lanza al azar. Era una advertencia, sí, pero también era una invitación a retroceder, a permanecer muda. Y si algo había aprendido en las últimas semanas, era que yo no nací para silenciarme. A la mañana siguiente fui directo al consultorio de Nuria, mi letrada. Su oficina se hallaba en una calle reservada del centro de Salamanca, circundada de librerías antiguas y cafeterías con aroma a croissant y tinta fresca. Ella me aguardaba con un gesto de inquietud que no trató de ocultar. Esto ya no es solo una disolución compleja, Carla. Ahora estás rozando nervios de gente con poder auténtico. Le mostré la misiva. Frunció el ceño y la tomó con guantes como si ya supiera que sería prueba. ¿Sabes lo que esto implica? Me interrogó con su tono más áspero. Estás desafiando a una familia que ha vivido décadas resguardada por nexos políticos y favores tribunalicios. Si vas a proseguir con esto, precisas resguardo. Asentí. No tenía temor, tenía ira. ¿Y crees que Armando guarda relación con esto? Preguntó de repente. Lo había desechado, pero algo en su mirada me hizo vacilar. ¿Y si él había cobrado por mantenerme en la ignorancia? ¿Y si mi relato familiar había sido parte de una transacción entre varones? Decidí indagar. Empecé por donde sabía que hallaría algo, la compañía donde Armando laboraba, antes de que lo cesaran, antes de que yo expusiera sus falsedades. Sabía que había participado en proyectos con subsidios estatales, contratos públicos, favores entrelazados, y de pronto los nombres surgieron. Alfonso Santa Cruz, juez retirado, mi presunto padre, y entre los financistas de una empresa subsidiaria, el nombre de Armando Gutiérrez. Mi estómago se agitó. No era solo una traición conyugal. Era un trato, un ocultamiento, una coalición inmunda para acallar mi relato desde adentro. Requería evidencias, así que llamé a Inés. Inés había sido mi amiga de infancia y ahora laboraba como reportera en un modesto medio digital de pesquisa en Valladolid. Siempre había tenido instinto para la corrupción. Nos reunimos en un bar del barrio Delicias, lejos de los centros refinados. Le narré todo, cada pormenor, la misiva, la foto, Marcos, la empresa, y por primera vez vi como una centella brotaba en sus ojos. «Esto es inmenso, Carla», dijo apretando los dedos en torno a su taza. «Si logramos unir los puntos, si podemos ligar a Santa Cruz con los contratos fraudulentos, con la empresa, con Armando, esto puede estallar». Me prometió auxilio, pero me alertó. «Van a intentar enmudecerte. Y no hablo solo de misivas anónimas». Regresé a casa esa noche con un peso en el pecho. No era pavor, era algo peor, una fusión de expectación y riesgo. Sabía que ya no había retorno y lo confirmé con certeza cuando ingresé a casa y vi la cerradura violentada. El corazón me dio un brinco. Entré con cautela. Todo parecía en su lugar, pero cuando subí al estudio donde resguardaba las misivas de mi abuela, la caja metálica ya no estaba. Corrí al salón, mi laptop intacta, mis carpetas iguales. Solo habían buscado una cosa, el pasado. Me temblaban las piernas. Me senté en el suelo sin saber si llorar o vociferar, y justo entonces vibró mi celular. Un mensaje sin número. ¿Cuántas advertencias precisas? No vas a vencer esta batalla, Carla. Respiré profundo. Cerré los ojos, pero ya la empecé, murmuré. Al día siguiente recibí una llamada que lo alteraría todo. Marcos había vanished sin dejar huella. El celular se me escapó de la mano. ¿Cómo que ha vanished? Pregunté con la voz más baja de lo que intentaba. Mi garganta estaba árida. Desde ayer no responde llamadas ni mensajes, dijo la voz de Marta. La esposa de Marcos salió de casa diciendo que iba a una junta con un letrado. No regresó. Nadie lo ha avistado. Quedé muda unos segundos, mirando fijamente el suelo. La alfombra bajo mis pies tenía una mancha de vino que nunca logré borrar, y por alguna razón en ese instante me pareció insoportablemente simbólica. Otra mancha que no se borraba. «Voy para allá», le dije. Tomé el auto y manejé hasta Madrid con una opresión en el pecho que no me permitía respirar. Cada vez que miraba por el retrovisor sentía que alguien me perseguía. Cada cruce, cada semáforo me parecía una celada. Paranoia tal vez, pero después de la misiva, del allanamiento, de las intimidaciones, ya no confiaba en nadie. Marta me recibió en bata, con los ojos enrojecidos y el pelo recogido. De cualquier modo, la casa de Marcos estaba intacta, demasiado intacta. Su celular estaba allí cargando, su billetera también. Solo faltaba él y una carpeta de papeles que según su mujer llevaba consigo esa mañana. Le dijo a dónde iba exactamente. Le pregunté mientras revisábamos sus papeles. Solo que iba a reunirse con alguien llamado Delgado, un letrado de confianza. Intenté llamarlo, número fuera de servicio. Encontré en la mesa una hoja con notas. Entre ellas un nombre que me hizo helar. Fundación Santa Cruz. Nunca había oído de eso, pero el apellido ya bastaba para acelerar mis pulsaciones. Regresé a Salamanca esa noche, más resuelta que nunca.
Si habían tocado a Marcos, era porque se acercó excesivamente. Y eso solo implicaba una cosa. El secreto que trataban de custodiar era más tenebroso de lo que imaginaba. Le conté todo a Inés, la desaparición, la fundación, los papeles. «Tenemos que ingresar ahí», me dijo sin dudar. «Si lo están usando como fachada, necesitamos evidencias y alguien que nos abra la puerta». Ella reflexionó un segundo y me miró con esa mirada que solo tenía cuando estaba a punto de cometer una osadía periodística. «¿Y si me infiltras como becaria? ¿Estás loca?» «Completamente. Pero me despertaste intriga». Ella se contactó con la fundación haciéndose pasar por una joven recién graduada en comunicación que buscaba prácticas voluntarias. Y lo asombroso fue que la admitieron. 3 días después, Inés estaba adentro. Me enviaba mensajes codificados usando frases inocentes para ocultar lo que desvelaba. Los corredores están repletos de silencio premeditado. En el archivo hay cajones sin nombres, solo con números. Hoy vi ingresar a un varón muy similar al de la foto que me mandaste, y luego el mensaje que me cortó la respiración. Hallé un legajo con tu nombre. No sabía si llorar o vomitar. Esperé ansiosamente a que saliera de su turno para charlar. Quedamos en un parque de noche. Inés me mostró una carpeta con copias que había logrado digitalizar de forma furtiva. Había imágenes mías de niña, evaluaciones psicológicas, notas manuscritas de una mujer que parecía conocer mi vida más que yo misma, y entre los papeles un certificado con fecha reciente, un examen de ADN, nombre del padre Alfonso Santa Cruz. El legajo estaba sellado. Esto no era para ti, era para ellos, para tenerte vigilada si algún día dabas indicios de aproximarte. Me desplomé en el banco, no por la validación, ya lo sabía, sino por el hecho de que me habían monitoreado toda mi vida como una amenaza latente, como una bomba de tiempo. Inés me tomó la mano. «Carla, esto ya no es solo tu relato. Esto es una conjura y tú eres la pieza que puede hacer que todo colapse». Levanté la cabeza. «Entonces vamos a demolerlo». Justo en ese momento recibí un mensaje desde el celular de Marcos. Solo decía: «No confíes en nadie, ni siquiera en Inés». El mensaje desde el celular de Marcos me impactó como un puñal en la espalda. «No confíes en nadie, ni siquiera en Inés». Lo leí 1, 2, 3 veces, intentando convencerme de que era un error, un engaño, una trampa, pero no lo era. Ese número pertenecía a Marcos, y lo peor era que el estilo del mensaje era suyo, tajante, directo, con ese tono de advertencia sutil que usaba cuando algo realmente iba mal. Guardé el celular sin decirle nada a Inés. Me limité a agradecerle los papeles y a despedirme con una excusa vaga, que necesitaba tiempo para digerirlo todo. Ella no sospechó. Me abrazó con fuerza antes de irse y me dijo: «Si esto se complica, tú decides hasta dónde quieres llegar. Yo estoy contigo». Y yo por primera vez en mucho tiempo no supe si eso era cierto. Esa noche me encerré en casa, bajé todas las persianas, aseguré cada cerrojo. Necesitaba espacio, silencio, pero la mente no se detenía. ¿Y si Inés había estado dentro desde el principio? ¿Y si todo su entusiasmo por ayudarme era una máscara? Recordé cómo había ingresado tan fácil en la fundación, cómo había obtenido el legajo justo cuando yo estaba a punto de desistir, cómo parecía saber más de lo que revelaba. Llamé a Nuria, mi letrada. «Necesito que investigues a una persona. Inés Almodóvar, reportera. Valladolid». Nuria no preguntó por qué. No necesitaba saber. Solo respondió: «Te aviso en cuanto tenga algo». Pasaron 3 días. 3 días en los que Inés seguía enviando mensajes como si nada, que había encontrado nuevos archivos, que iban a acceder al sótano del edificio, que tal vez podía hurtar un disco duro. Yo respondía con monosílabos, simulaba, pero cada palabra que leía se convertía en una semilla de duda. Y entonces Nuria me llamó. «Necesitamos hablar en persona. Ya nos encontramos en su consultorio». Cerró la puerta con llave. Me miró a los ojos seria. Inés no es reportera. Nunca laboró en ningún medio en Valladolid y hace 3 años fue contratada como consultora de comunicación por una empresa ligada a la Fundación Santa Cruz. Sentí una punzada en el estómago. Traición otra vez. ¿Está laborando para ellos? Pregunté con un nudo en la garganta. Eso es lo que tenemos que desvelar. Pero su perfil está colmo de vacíos. Y si me preguntas a mí, alguien la posicionó cerca de ti desde el principio. Salí del consultorio con las piernas temblorosas. El aire de Salamanca que siempre me había reconfortado, ahora me pesaba en los pulmones. Fui a casa, recogí todos los papeles que Inés me había dado y comencé a revisarlos uno por uno, buscando inconsistencias, fechas manipuladas, firmas falsificadas, y ahí estaba. Un pequeño detalle en uno de los informes, una fecha anterior al momento en que yo había hallado las misivas de mi abuela. Imposible que ese archivo existiera antes de ese hallazgo, a menos que alguien lo hubiera forjado después, intentando sembrar falsedades. Me temblaban las manos.
Fue entonces cuando decidí tenderle una trampa. Le escribí a Inés. Tengo una pista sobre el paradero de Marcos. Nos vemos mañana en el café del parque al mediodía. Ella respondió al instante. Allí estaré. ¿Estás bien? Y esa fue la confirmación. El día siguiente llegó como un augurio. Fui al lugar con un micrófono oculto, uno que Nuria me había suministrado. También había cámaras camufladas en la zona. Todo estaba listo para lo que venía. Inés llegó puntual, sonriente con esa mirada cómplice de siempre. ¿Y bien? ¿Qué hallaste? Preguntó mientras se sentaba. Tomé aire. Fui despacio. Uno de los guardias de la fundación dijo que vio ingresar a Marcos por la puerta trasera el día que vanished y que alguien lo extrajo en una furgoneta. Quiero que me ayudes a ingresar esta vez por el sótano. Vi cómo su gesto cambiaba por una milésima de segundo. Una fracción, pero suficiente. No sé si sea buena idea. Está muy custodiado. Puede ser riesgoso. ¿Desde cuándo te asusta el riesgo? No respondió. Bebió un sorbo de café. Bajó la mirada y ahí supe que algo se rompía entre nosotras. Esa noche recibí una llamada desde un número desconocido. Carla Gutiérrez, dijo una voz femenina muy juvenil. Sí, soy la recepcionista de la fundación. No puedo hablar mucho, pero sé dónde tienen a tu hermano. Se cortó la llamada antes de que pudiera responder. La llamada fue rápida, casi susurrada, como un mensaje enviado desde el borde de un precipicio. Sé dónde tienen a tu hermano. Me quedé ahí con el teléfono aún pegado a la oreja, como si pudiera recuperar la voz de aquella chica con solo quedarme inmóvil. Respiraba con dificultad. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuello, una mezcla de ansiedad y certeza. Esa voz era auténtica y por primera vez en días alguien hablaba de Marcos como si aún estuviera vivo. Corrí al consultorio de Nuria. Cuando le conté lo que había pasado, no me preguntó si estaba segura. No dudó, solo asintió. Necesitamos rastrear esa llamada. Pero si fue hecha desde un fijo o un móvil interno de la fundación, probablemente ya lo han borrado todo. Aún así, conseguimos algo. Gracias a un contacto de ella en Telefónica, rastreamos la zona de origen, un barrio residencial en las afueras de Madrid, conocido por albergar residencias corporativas y casas alquiladas por fundaciones privadas. Era poco, pero era un comienzo. Si esa chica existe, vive ahí o trabaja allí. Lo que sea que esté pasando, está pasando allí. Volví a contactar a Inés, esta vez solo para confirmar si seguía viva en el teatro que estábamos montando. Le escribí que tenía un nuevo archivo, algo explosivo sobre Santa Cruz. Ella mordió el anzuelo al instante. ¿Dónde lo tienes guardado? No respondí. En lugar de eso, decidí hacer algo que me dolía más de lo que imaginaba, cortarla. Bloqueé su número, eliminé todo el historial. Si era parte del enemigo, ya no tendría acceso a mí. Si no lo era, lo lamentaría después. Esa noche alquilé un coche, no el mío, uno sin matrícula reconocible. Me dirigí a Madrid sin avisar a nadie, ni siquiera a Nuria. Si alguien dentro de la fundación estaba filtrando información, necesitaba moverme en silencio. Llegué al barrio al amanecer, calles limpias, árboles perfectamente podados, cámaras en cada esquina. Me senté en una cafetería cercana con vista al edificio más sospechoso, un chalet con fachada austera, sin rótulos, con guardias que parecían jardineros. A las 08:45 la vi joven, coleta apretada, uniforme gris claro. La misma voz estaba segura. Llevaba una bolsa de tela con el logo discreto de la fundación. La seguí a pie, a una distancia prudente, hasta una parada de autobús. Cuando subió, subí detrás. Me senté al otro lado fingiendo mirar el móvil. «Gracias por llamarme», dije en voz baja sin mirarla. Ella se tensó. No respondió de inmediato. Luego, con la mirada al frente, murmuró. «No debería estar hablando contigo. Si me descubren, ¿dónde está Marcos?». Pregunté sin rodeos. En el sótano del chalet tienen varias habitaciones de aislamiento. Dicen que es por seguridad, pero nadie entra ni sale. Yo vi cómo lo metieron como si fuera un enfermo. Lleva días sin ver la luz del sol. ¿Por qué me ayudas? Ella tragó saliva. Sus manos temblaban, porque yo también fui una hija no reconocida de Santa Cruz. Mi madre murió intentando demostrarlo, y a mí me han tenido aquí dentro controlada, protegida. Pero tú estás haciendo ruido, y quiero que ese ruido explote. Bajó en la siguiente parada, sin darme tiempo a más. Pero antes de irse me pasó un papel con un número. Si algo me pasa, llama a ese abogado. Él conoce todos los secretos de la fundación y tiene pruebas. Esa noche intenté acercarme al chalet. Fingí ser una vecina que paseaba. Me acerqué lo suficiente para ver una furgoneta negra entrar por la puerta lateral. Adentro, sombras, personas, y entonces lo vi por una rendija en la cortina de una de las ventanas del sótano. Era él, Marcos, demacrado, sentado, con la mirada perdida, pero vivo. Sentí que las piernas me fallaban, pero también sentí algo más,
Furia. Volví al coche temblando con una determinación nueva. Llamé a Nuria. «Vamos a sacarlo de ahí». «¿Cómo?», preguntó ella asustada. «No sé, pero ahora tengo el nombre de alguien que puede ayudarnos. Un abogado que conoce todos los secretos y tengo a la fundación bajo vigilancia». Y mientras hablábamos, entró un mensaje nuevo en mi móvil. No tenía texto, solo una foto, una imagen de mí. Esa misma mañana, tomando café frente al chalet, me estaban observando. La foto en mi móvil era nítida. Mi perfil, el café aún en la mano, mi expresión tranquila, una imagen de apenas unas horas antes. Eso solo significaba una cosa. No solo sabían que estaba investigando, sabían exactamente dónde y cuándo lo hacía. Ya no había dudas. La fundación me tenía en la mira. Respiré hondo, tratando de que no me cundiera el pánico, pero no podía ignorarlo. Estaban marcando territorio. No me atacaban directamente todavía, pero me estaban dejando claro que sabían cada uno de mis movimientos. Era su forma elegante de decir, «Podemos destruirte cuando queramos». Llamé al número que la chica me había dado. El abogado me respondió una voz grave, elegante, con acento madrileño refinado. Se presentó como Julián Alcántara. «Señorita Gutiérrez, esperaba su llamada desde hace semanas. Usted ha removido piezas que llevaban décadas quietas. ¿Está dispuesto a ayudarme?», le pregunté sin rodeos. «Ya lo estoy haciendo, pero necesitamos ser discretos. Quienes están detrás de la fundación no son simples filántropos, son políticos, jueces retirados,